nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por el interés en tu palabra. Queremos rogarte tu ayuda, que tú nos guíes, nos ayudes para poder interpretar adecuadamente tu palabra y sacar provecho de ella en nuestras vidas, en nuestro entendimiento. Queremos rogarte por los hermanos para que tú los guardes y los cuides, para que tú, Señor bendito, también ellos puedan tener libertad para estar en el estudio. Que tú permitas que estos estudios puedan ser de provecho a los hermanos, tanto ahora en la grabación misma, como también posteriormente. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos siempre tu dirección y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces ahora, comenzando en el último capítulo de Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso primero. Vamos a comenzar ahí la lectura. Dice así: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Hasta ahí nomás. Entonces, aquí vemos en el 13 que él sigue en el tema, ahora ya avisa nuevamente, como en el verso 14 del capítulo 12, que va por tercera vez, entonces que ellos estén preparados. Fíjese que el corazón del apóstol Pablo está a favor de los corintios, y él no quisiera llegar allá con severidad, y les da tiempo, la oportunidad. Es el corazón de Dios, Dios hace eso. Dios siempre llama a que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que ellos se vuelvan al Señor, que obedezcan, para no él actuar como tuvo que actuar, lamentablemente. Pero él nunca eso lo deja al final. Él llama a que ellos se vuelvan al mismo Dios. El mismo Dios a que se vuelvan a él, y el apóstol Pablo a que se vuelvan a Dios a través del mismo, de quien él envió, es decir, el apóstol Pablo enviado por el Señor por la voluntad de Dios. Entonces aquí seguimos el tema y vamos a darnos cuenta que sigue hablando como un padre a un hijo que no quiere castigarlo, pero si es necesario lo va a hacer. Y todavía tiene tiempo para reflexionar y para volverse de su error. Dice así, verso primero del capítulo 13, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. ¿Cuál fue la primera? Bueno, probablemente el capítulo 18 de los Hechos, cuando llevó el Evangelio. La segunda, esa visita muy corta en que no quiso quedarse para no actuar con dureza con ellos, sino que después les mandó la carta a través de Tito, preparando el camino. Y esta sería la tercera vez, ya que está programada. Se piensa más o menos que de Macedonia, si él viajara de inmediato, son como dos semanas, porque eran viajes largos, aunque ahora se pueden hacer durante el día, eran 2 semanas aproximadamente. Entonces, por lo menos tenían ese tiempo más el tiempo en que él eh, decidiera comenzar el viaje o emprender el viaje.
Entonces tenían tiempo para reflexionar. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Entonces esto que él expresa estaba en la ley de Moisés. Lo usó el Señor y el apóstol Pablo también lo usa. Esto lo hace para que el juicio sea correcto, adecuado. El Señor, cuando le hicieron juicio, el juicio era totalmente arreglado y además los testigos eran falsos. Entonces era un juicio arreglado totalmente por los hombres. El apóstol Pablo es justo. Entonces dice, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Seguramente el asunto con respecto a él, su actitud y también con el asunto respecto a cualquier otro que esté en las condiciones de ser acusado por su actitud. Entonces él lo que va a hacer lo va a hacer de manera justa. No, él no va a ir allá y a juzgar el asunto como a él le parece. Entonces dice, por boca de dos o de tres testigos se decidirá o será firme todo asunto, y todo asunto es toda palabra o dicho. Es decir, todas las cosas que se dicen, las que él ha dicho, las que los otros han dicho, se pondrán ahí delante, ¿verdad? Y habrán dos o tres testigos y delante de ellos se decidirá cuál será la resolución. Miren, veamos Deuteronomio 17:6 para ver la ley con respecto a, al juicio, cómo se hacían los juicios y de dónde se toma el apóstol Pablo. Dice así, por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, la ley se aplicaba en algunos casos cuando había pena de muerte por dos o tres testigos. No era así nada más. Sino, por ejemplo, si algún hijo se rebelaba contra sus padres, los mismos padres, temerosos de Dios, entregaban al hijo, el padre y la madre, y seguramente alguien más, dos o tres testigos, pero el padre y la madre bastaba para condenar y llevar a la muerte a ese hijo, por ejemplo. En el caso de adulterio y fornicación también, no era solamente porque por la palabra del marido o de alguien que estuviera celoso. No era así, sino que tenía que haber testigos sobre esas circunstancias. Entonces dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. No, tenía que ser más de uno, dos o tres. Y en el 19:15 del mismo libro dice así, la ley sobre el testimonio, de Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta, o sea, no servirá a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces el apóstol Pablo, tomándose de esto, que es lo más justo, él, cuando vaya, dice que no va a llegar allá a cortar, sino que él va a tratar las situaciones, va a tratar las circunstancias, no va a llegar a arrasar. Y eso es justo. Miren, Mateo 18:15 al 17, cómo lo usó el Señor, o cómo Él dice que hay que usarlo. Mateo 18:15 al 17, dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, ahí ya para acusarlo, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Deséchalo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si aquí en este caso, si alguno peca contra otro, ¿verdad? Ese contra el que pecó, tiene que reprenderlo, estando eh, él y el otro solo. Si le oyere, ha ganado a su hermano. Si el hermano responde así, en realidad yo pequé contra ti, te falté y yo he arreglado esta situación delante de Dios y lo reconozco ya. Y si no, dice, toma aún contigo a uno o dos testigos.
Entonces, en este caso, lo primero es arreglar la situación entre ellos. Si no, va a tener que ampliarlo. ¿Ya? O sea, no es llegar y un caso y lo que hacemos, ya, normalmente lo que hace el hombre y hacemos muchas veces nosotros es primero difundirlo. Po. El problema, mira, este me hizo esto otro. En vez de tratarlo con el hermano primero, porque a lo mejor el hermano lo hizo estando con rabia, quizás qué le pasó, qué este problema tenía en la casa. Mil cosas, razones hay para que alguien pueda tratar de manera inadecuada a otro. Primero tiene que tratarlo con hermanos y después dos o tres testigos y después ya ampliarlo a la iglesia y decir, me parece a mí, a los ancianos de la iglesia. ¿Ya? Y si no, si sigue endurecido, tenle por gentil y publicano y decir, ni siquiera lo tomes como tu hermano. ¿Ya? Entonces lo usa allí el Señor o llama a usarlo también el Señor. Primera Timoteo 5:19, como lo usa el apóstol Pablo. Aparte de este, Primera Timoteo 5:19, dice así. Aquí contra un anciano. Contra un anciano no admita acusación sino con dos o tres testigos. ¿Sí? Entonces, aquí, contra un hermano que está delante del pueblo de Dios, porque los ancianos son un punto fijo para ir en contra de ellos. No me miró, no me saludó, le mandé una y no me respondió ya. Son puntos muy sensibles de acusación, los ancianos. ¿Ya? Se piensa mal de ellos, todo eso, pasa mucho eso. ¿Ya? A veces son justificadas, a veces no, pero lo que sea, dice, contra un anciano no admita acusación, sino con dos o tres testigos. La acusación puede estar, pero la admisión de la acusación con dos o tres testigos. O sea, tiene que ser. Ahora, si el anciano no escucha, es la misma cosa. Si no te escucha, ya tenlo, es la misma cosa. Tenlo por gentil y publicano, aunque sea anciano. ¿Ya? Entonces, no, sino con dos o tres testigos. Pero aquí más que nada por la sensibilidad de la posición del hermano, que es fácil que sea acusado por cualquier cosa y a lo mejor no tiene ninguna, ¿cómo se llama?, asidero esa acusación. Y el otro, Hebreos 10:28. Ese es el último que va a ver, Hebreos 10:28. Dice así, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si en la ley de Moisés había esa acusación por dos o tres testigos, ¿cuánto más dice aquellos que pisotearen al Hijo de Dios? Entonces dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos. Entonces, la violación de la ley de Moisés no era una acusación así de cualquiera, no, sino dos o tres testigos. Entonces aquí él usa el término para que todo sea justo y no sea como el juicio que le hicieron al Señor, por ejemplo. Entonces, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos tendrían que testificar sobre esa circunstancia. Se decidirá o será firme todo asunto. Ay, ay, ay. Entonces va a tratar las cosas. Aquí ya no va tan así, de manera tan humilde, ya. Aunque quisiera que el Señor lo humillara. Pero la humillación sería si ellos se volvieran al Señor, a la verdad de la palabra. Verso 2. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Ahora cuando dice he dicho antes, probablemente, porque dice por segunda vez, probablemente sea su segunda visita, no sabemos, ¿ya? Algunos hablan de que pudo haber sido en su segunda visita, en esa corta visita que hizo a Corinto. Y ahora digo otra vez, es decir, nuevamente, ¿ya? Eh, Cuando dice digo otra vez, es de antemano la segunda vez. Entonces, otra vez lo dice y lo dice de antemano, antes de ir. O sea, todo lo dice antes para que ellos no solo se resguarden
y busquen qué decir, sino que cambien y busquen al Señor y obedezcan para eso. He dicho antes y ahora digo otra vez, es decir, de antemano, la segunda vez, como si estuviera presente. El mismo juicio que hace ahí hace juicio, sí, pues en 1 Corintios, aquel fornicario que tenía a la mujer de su padre, él, como si estuviera presente, dice que hicieran juicio sobre él, pues, ¿ya? Y que aplicaran el juicio y la excomunión sobre él, como si él estuviera presente, no estando presente. Aquí igual. Y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron. Ahora, los que antes pecaron seguramente se refiere a los versos del verso 21, que son los que, veamos, los 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Eso puede ser. A los que antes pecaron y a todos los demás puede ser el verso 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Ya? Que si voy otra vez no seré indulgente, es decir, ahora no lo dejará pasar. La segunda vez no quiso él quedarse porque él usó de indulgencia, lo dejó pasar. Le dio la oportunidad que ellos se arrepintieran, dio la oportunidad que ellos cambiaran de actitud con respecto al mismo, que cambiaran de actitud creyendo el error. Entonces les dio oportunidad y ahora nuevamente, y ahora ya va. Pero aún así le da tiempo para que ellos cambien de actitud, todavía. Y por eso lo escribe aquí, en esta carta que va a ir por tercera vez. Entonces lo vemos de nuevo. He dicho antes, tal vez en su segunda visita, y ahora digo otra vez, es decir, lo dice de antemano por segunda vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo digo, o lo escribo, a los que antes pecaron o han pecado antes, y a todos los demás, que lo vimos en el verso 20-21, probablemente el capítulo 12. Que si voy otra vez, ya hay una condicional, porque él espera ir. Ahora puede pasar muchas cosas que puedan quizá demorar el asunto o incluso no ir. Que si voy otra vez, pues lo deja toda la voluntad de Dios. No seré indulgencia, es decir, no tratará el asunto con indulgencia. O sea, ahora ya se terminó el tiempo de la gracia, por así decirlo, se terminó el tiempo de la espera, se terminó el tiempo de la oportunidad de cambiar de actitud, ahora él va a aplicar la autoridad que Dios le dio como apóstol del Señor. O sea, él no solamente llevó el Evangelio y después se fue, como lo hemos dicho, sino que lleva el Evangelio y se ocupa de, de las personas. No, no es como algunos las garantías, ¿eh? Cuando uno compra algo, le dan garantía. Y después, si le pasa algo al asunto, ya, usted cobra la garantía y no se aparece por ningún lado, ya, y le ponen mil trabas, ya, para, para responder en cuanto a la garantía. No, el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo llega, predica el evangelio, se convierten y por así decirlo, con garantía, es decir, él se ocupa de que eso avance correctamente, porque el apóstol es predicador y es maestro, enseñador de los gentiles. Entonces es con garantía. No solamente se convierte y se va, sino que él está allí ocupado de que eso funcione en base y de acuerdo a la palabra de Dios y bajo la voluntad de Dios. Ahora, aquí estamos tratando no con cosas, con personas, entonces es más complejo. Pero él se sigue ocupando de la iglesia. Porque dice ahí, lo hemos visto, y además en el verso 28 del capítulo 11 lo vimos, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? La ocupación de todo. Él está ocupado por todas las iglesias, por todas. Entonces dice, verso 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil hacia vosotros, o para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces dice, puesto o porque buscáis una prueba de que habla Cristo en mí.
La palabra ahí cuando dice buscáis es que ya que lo deseáis, lo voy a hacer. Si queréis una prueba de que habla Cristo en mí y eso estáis buscando, lo haré, lo llevaré a cabo. O sea, él no tiene problemas con eso, no quiere usar de eso, pero no tiene problema con eso. Entonces, cuando dice pues, es mejor la traducción puesto que. ¿Ya? Mire, veamos allí un poco en 1 Corintios 14:37, ¿cómo lo dice? 14:37 de 1 Corintios. También él ahí está mostrando su autoridad espiritual. Dice así, 14:37 de 1 Corintios. Si alguno se cree profeta, o piensa ser profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Más el que ignora, ignore. El que quiere ser ignorante es problema de él, ignore. Pero lo que tiene que reconocer que lo que escribe son mandamientos del Señor. En cuanto a la forma de llevar a cabo las reuniones, el culto en la iglesia. Entonces aquí él dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Ellos, cuando recibieron el Evangelio por medio del apóstol Pablo, por supuesto enviado por el Señor, ellos recibieron el poder. Cuando reciben el Espíritu de Dios, reciben poder. Ahora ellos lo que tienen que entender y comprender de que si no usan de ese poder, en realidad ellos van a usar lo humano solamente. Entonces dice, buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros o hacia con vosotros. Porque cuando obró el Señor en ellos, a través del Evangelio, obró con poder, con mucho poder, de tal manera que ellos reconocen haber recibido al Señor. Entonces, cuando se predica, se el Evangelio, el poder del Señor se manifiesta. Por eso él dice que ahí en el capítulo 2 de 1 Corintios, lo voy a leer solamente, dice así, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, de ningún hombre, ni la de Pablo, ni la de ellos, ni de ningún otro, sino en el poder de Dios. Y ahora ellos estaban poniéndose bajo la sabiduría de los hombres, de los judaizantes, y no en el poder de Dios. Y él nunca se presentó así, con sabiduría humana, sino con espíritu y poder, para que su confianza no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, y ellos lo tenían. Y cuando se enfrentó al apóstol Pablo, dice, el cual no es débil hacia vosotros, es poderoso en ellos, en cada uno de los creyentes. Lo que pasa es que no siempre dejamos que se manifieste, pero está, sino que es poderoso en o entre vosotros. ¿Ya? Las dos son posibles, en vosotros, pero entre vosotros, en la iglesia, la manifestación del poder de Dios. Entonces dice, pero ellos no querían vivir bajo este poder, no querían. Pero porque estaban siendo ganados, persuadidos por otros poderes, por el poder humano, por la sabiduría humana solamente. Entonces, si ellos están buscando esa prueba, la prueba de que habla Cristo en él, ellos tienen que reconocer que ellos recibieron al Señor por el poder que obra el apóstol Pablo en cuanto al apostolado. Y ahora, no solo eso, sino que sigue siendo poderoso entre ellos, pero ellos no lo quieren manifestar. Entonces lo quiere decir que él se manifestó con poder, no con sabiduría humana. Verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, el Señor vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros o hacia vosotros. Entonces, ¿queréis tú vosotros comprobar que realmente habla Cristo en mí? ¿Quieren comprobar eso? Bien, pues, lo vamos a hacer. No quisiéramos que fuera en estas circunstancias, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, el Señor, aunque también, porque dice, porque aunque la palabra es también, fue crucificado en debilidad,
porque en el fondo Él se humilló y se entregó en debilidad para ser muerto. Él se entregó en manos de los pecadores. Vive por el poder de Dios. Es decir, ahora, en el presente, vive en el poder de Dios. Entonces Él está hablando de la debilidad del hombre, pero también de que en la debilidad del hombre se manifiesta el poder de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo tiene para ellos, el poder de Dios. Y si quiere que se manifieste el poder de Dios, primeramente tienen que reconocer que se manifestó cuando llevó el Evangelio. Y así como se manifestó cuando llevó el Evangelio, ahora también se va a manifestar si ellos quieren, con la autoridad que Dios le da, aunque Él no quiere eso. Dice, pues también nosotros somos débiles. Ahí la palabra es porque, ¿ya? Y se puede decir que es explicativo. Porque también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él en el poder de Dios hacia vosotros. Entonces hay una debilidad que es la parte humana, pero hay una manifestación en la vida de resurrección que es una vida de poder. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos una vida débil, que es la humana, que no sabe para dónde va la micro, no sabemos qué hacer, que sufre, ¿verdad? Que duda, todo eso es lo humano. Pero ha sido puesto en nosotros, así como en los Corintios, la vida de resurrección, la vida de poder. Y esa es la que tenemos que permitir que nos guíe, a pesar de nosotros, que nos lleve, nosotros ser un vehículo nada más de ese poder de Dios, porque dice que el poder habita en Él. Entonces nosotros somos un vehículo de ese poder, nada más. Entonces dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros o hacia vosotros. Entonces, claro, el apóstol Pablo también reconoce la debilidad, pero también reconoce que ha sido puesto un tremendo poder en él y el poder de la resurrección de Cristo. Y ellos lo tenían. El apóstol Pablo para su servicio, su apostolado, ellos también, para cada uno de los servicios, de los dones que ellos tienen, para servir en medio de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo habla de eso. Verso 5. Y el apóstol Pablo aquí en adelante vuelve a insistir. ¿Sabe? Si usted ve el Antiguo Testamento, el Señor insiste una y otra vez que se vuelvan, volveos, volveos, arrepentíos al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo actúa exactamente igual y busca argumento para no ir y presentarse con dureza. Busca argumentos para no presentarse así, sino que lo que quede sea el residuo de aquellos que nunca quieren volverse a Dios, pero en general que se vuelvan al Señor y solamente tratar cosas, algunas cosas nomás, que va a haber que tratarle igual, pero no que en la generalidad no se vuelva a Dios. Entonces Él prepara el camino para no llegar con toda la autoridad y con toda la dureza delante de ellos. Y actúa como Dios actúa. El apóstol Pablo actúa igual. Por eso el verso 5 dice así: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Fíjese que aquí no alude directamente, porque lo hemos dicho, Él sabe lo que está pasando ahí, Él sabe el error que está allí manifestándose a través de los judaizantes y a través de su enseñorearse de ellos, etcétera, y a través de engañarlos a ellos también. Entonces, pero él apela a lo que ellos tienen, que saben que tienen, pero que no quieren acudir a eso. Y aquí les llama a que se examinen. Entonces, ¿qué está diciendo él? Bueno, que haya una autodisciplina, que ellos haya, por así decirlo, una introspección que le llaman ya, y que ella diga, bueno, yo soy del Señor o no soy del Señor. ¿Soy o no soy del Señor? Po. ¿Recibí al Señor? Sí lo recibí. Po. Entonces el apóstol Pablo me dice que él es poderoso, pero entonces si soy del Señor, se tiene que manifestarse. Entonces, ¿por qué estoy obedeciendo a los hombres y no al Señor? El apóstol Pablo aquí apela a que ellos se vuelvan a Dios, a que ellos reconozcan y vuelvan a la realidad que tienen en cuanto a Dios. Y cuando ellos reconocen esa debilidad o esa realidad,
ellos deberían retomar el camino que ellos fueron puestos por la gracia de Dios. Por eso cuando los hermanos andan mal espiritualmente, todo eso, la única forma de exhortar a estos hermanos es que ellos retomen el camino de su realidad. Ahora, si no son del Señor, bueno, no hay nada que hacer, po. Pero si son del Señor realmente y se hacen este examen que realmente son del Señor, entonces retomen el camino del Señor, po. No hay otra forma. Algunos van a responder y otros no. Entonces el apóstol Pablo aquí, aunque es una exhortación porque es un imperativo, pero un imperativo, un mandato, con la idea de una exhortación, dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Sí? Y después dice, probaos a vosotros mismos. En realidad está un poquito al revés aquí. La primera palabra en el verso 5 es probaos. Probaos a vosotros mismos. Haced la prueba a vosotros mismos si estáis en la fe. Considerarlo, pensarlo. Si realmente están en la fe, si realmente son del Señor. Pero cuando dice examinaos o probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ese sí, aunque es condicional, es de primera clase, entonces es una afirmativa. Entonces diría, examinaos a vosotros mismos ya que estáis en la fe. Y Pablo piensa que son creyentes la mayoría. Entonces, ya que estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Ya que decís que estáis en la fe, pues. Probaos a vosotros mismos. Y cuando dice probaos a vosotros mismos, la palabra allí sería examinaos o poner a prueba a vosotros mismos. Poner a prueba y al poner a prueba, tenéis que ver el resultado si realmente estáis aprobados. Probaos a vosotros mismos. Y esa es la palabra, poner a prueba, ¿ya? Y es como un puente, por ejemplo, que se hace, y ese puente hay que probarlo. Entonces hay que pasar vehículos con peso y todo, si resiste realmente lo que se espera que resista, y cuando se prueba, se hace, ¡pic! Es aprobado. Se prueba y después de la prueba es aprobado o es reprobado. Entonces dice, probad vosotros mismos para aprobación o para reprobación, cualquiera de los dos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Se dan cuenta? Entonces, en el fondo, él le dice, bueno, aquí hágase un estudio personal. Ustedes, si recibieron o no al Señor. Dice, o no os dais cuenta o no conocéis, saben que los otros, los legalistas, los judaizantes, era tanta la influencia en ellos que al final ellos estaban obrando con obras y guardando la ley para ver si son recibidos y aceptados delante de Dios. O sea, están viviendo como si ellos nunca hubieran recibido al Señor. Me parece a mí que eso está en el fondo de este asunto. Entonces ellos tienen que ser como eh, eh, movidos, removidos por el apóstol Pablo de esta manera, exhortados de esta manera para que despierten y no se pongan bajo un sistema que no tiene nada que ver con los creyentes. Nada que ver con los creyentes. Los creyentes tienen otra cosa, tienen el poder, tienen el Espíritu de Dios por el cual ellos cumplen toda la ley. No tienen para qué cumplirla si teniendo el Espíritu de Dios ellos son justificados, los creyentes. Entonces aquí les dice, volved a la realidad si soy o no soy del Señor. Po. Y no ponerse bajo un régimen en donde estáis trabajando para ver si el Señor lo acepta o no. Entonces dice, o no os dais cuenta, no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Por eso la primera parte dice, probaos a vosotros mismos ya que estáis en la fe. Y ahora dice, o no os conocéis, no dais cuenta a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Ya se habían olvidado de eso, que el Señor estaba en ellos, que el Espíritu de Dios estaba en ellos, se habían olvidado. Imagínense el trabajito del otro, pero el problema eran ellos, no los otros, por eso trata con ellos. Insistimos, trata con ellos, que ellos se den cuenta y puedan ellos considerar el lugar en que están y lo que tienen, que es esa nueva naturaleza, ese poder que ha sido puesto en ellos por el Espíritu de Dios, que Jesucristo está en ellos.
a menos que estéis reprobados, a menos que no seáis del Señor. La única cosa que están puestos bajo la ley y están siguiendo al otro que no sean del Señor. Pero si son del Señor, tienen que salir de ahí y reconocer que Cristo está en ellos. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, Él está preparando el camino que ellos despierten, se den cuenta de su error, de lo que están haciendo. En vez de depender del Señor y su poder, están dependiendo de los hombres. Y están como si fueran reprobados, como si fueran no creyentes. Y por eso los llama a examinarse a esa prueba. Los exhorta a que ellos a esa examen o prueba, a esa autodisciplina, o como dice, a esa introspección y autoexaminarse. Verso 6. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces, eso tiene que ver con el hecho de la experiencia que ellos tuvieron. Si ellos recibieron al Señor, significa que el apóstol Pablo no está reprobado. Claro, porque si él les llevó el Evangelio y se manifestó el poder de Dios delante de ellos podrían decir que el apóstol Pablo no es del Señor, por insinuación de los judaizantes. Entonces dice, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, o que os deis cuenta que nosotros no estamos reprobados, no somos reprobados. No, pero muchos pensaban que sí. Entonces dice, verso 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos como aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces, el apóstol Pablo está buscando el bien de ellos, está buscando que ellos salgan del error, que ellos lleguen a la consideración de la realidad espiritual que habita en ellos por haber creído en Jesucristo, que Jesucristo está en ellos, que el Espíritu de Dios está en ellos, y en esa circunstancia que el poder de Dios, como dice ahí, lo vimos antes, el poder de Dios hacia vosotros, o que está en vosotros o entre vosotros, ese poder, que ellos lo reconozcan, eso es lo que les interesa. Y esa es su oración, esa es su intercesión, porque la oración significa, en este caso, esta palabra significa el hecho de estar frente, de saber ante quién uno está, ante el Dios Todopoderoso, en presencia de quién uno está. Cuando se ora, uno tiene que considerar en la oración, esta palabra en general tiene que ver con ante quién uno se está presentando, y en este caso lo hace ante Dios. Entonces dice, oramos a Dios, ¿ya? O ante Dios, que ninguna cosa mala hagáis. Claro, porque cuando uno no pierde la realidad de que es del Señor y que el Espíritu de Dios está en él y que Cristo está en él, puede llegar a cualquier cosa, puede llegar a cometer cualquier pecado, puede llegar a un estado de pecado terrible, como aquellos que vimos en el verso 21 de la inmundicia, dice la fornicación y lascivias que han cometido, pueden llegar a eso, porque la ley hace eso, la ley admite en nuestra vida el pecado, porque la ley manifiesta el pecado. Entonces ellos están esperando que ninguna cosa mala hagan, que reconozcan que el santo está en ellos y que ellos deberían ser santos porque el Señor es santo también. Todas esas cosas. Entonces dice, y oramos y hacemos la intercesión delante de nuestro Dios o ante nuestro Dios, que ninguna cosa mala hagáis. Eso es lo que más le importa a él. No importa lo que piensan del apóstol Pablo, pero que ellas no hagan nada malo, porque este camino va a llegar a la destrucción total de la iglesia. Por eso él está tan preocupado por 2 Corintios, no por él mismo, por su estatus, aunque es importante que lo reconozcan, sino está preocupado de que la iglesia va hacia las profundidades. Toda la iglesia bajo la ley va hacia las profundidades, hacia el desastre total, dejando a Dios. Y el poder que opera en ellos, y ellos tienen tremendo poder y no lo están utilizando. Por eso, queridos hermanos, la iglesia tiene tanto poder y no utiliza el poder.
¿Cuándo? Cuando la iglesia es hipócrita, cuando la iglesia es sencilla, mejor dicho, es débil. Cuando la iglesia no opera, usted va a la iglesia, querido hermano, y no ve ni nada de poder. No hay poder, no hay poder. Entonces, eso es lo que tiene que manifestarse, no en el hablar lenguas, todo eso, el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, en el ministerio, en el Evangelio, en la vida de los creyentes, que todos estemos cantando, orando en nuestros corazones, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Eso es. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo la Escritura, el Señor va llenando nuestra vida, nuestros corazones, y vamos conociendo más a Dios, y vamos conociendo más al apóstol Pablo, que él imita al Señor. Y vamos conociendo mucho más de él y vamos llenándonos de él y eso da gozo. Entonces ellos estaban perdiendo todo eso. El ministerio, la palabra de Dios, el Evangelio, la obra del Evangelio, estaba todo detenido e incluso la manifestación de amor, porque la ofrenda para el pueblo de Jerusalén, que estaba en necesidad y que había comenzado un año antes y lo había postergado, todo eso estaba perdiendo por causa de seguir y hacer caso al error, a lo que estaban allí sembrando el error, teniendo tanto ellos, tantísimo. Y el apóstol Pablo aquí, de alguna manera, quiere a ellos animarlos, exhortarlos a que vuelvan a retomar la realidad espiritual en la que ellos están. Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, que no lleguen a la insensibilidad en cuanto al pecado. No para que nosotros aparezcamos aprobados. O sea, no el propósito de él gloriarse en que ellos no hagan nada y nosotros, tenemos una iglesia extraordinaria, cero pecado, ya, cero pecado, pasamos, pero cero falta. No, no es así. Miren, en Gálatas capítulo 6, como lo hacían estos mismos judaizantes, en el verso 13 del capítulo 6 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Está hablando de los judaizantes, que están en los Corintios, pero están los Gálatas. Y como he dicho, Gálatas es antes que segunda los Corintios, pero en Gálatas se manifiesta mucho más fuerte. Seguramente por eso está después de los segunda los Corintios. Ahí lo vamos a ver después. Pero quieren, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, que os cortéis el prepucio, para gloriarse en vuestra carne. O sea, miren, todos los circuncidados que tenemos, todos estos guardando la ley, y los Gálatas ya estaban siendo circuncidados. Entonces dice, no para que nosotros parezcamos aprobados, como gloriarse, ¿ves? Como tenemos la iglesia extraordinaria. No, sí, no. Para que ellos no lleguen a pecar, no lleguen a la insensibilidad, a la dependencia de la carne, de lo que ellos son, ponerse bajo la ley, dependiéndose de su poder, porque van a fracasar, porque van a claudicar en el pecado, van a claudicar, y él no quiere eso. Entonces dice, no con el propósito de decir para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, que hagan la palabra de Dios, la verdad, pues, para eso. Aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces el apóstol Pablo aquí no está buscando su reputación, sino el bien de ellos, que ellos disfruten de esta nueva realidad espiritual. Aunque el apóstol Pablo sea como reprobado, le da lo mismo. Él da todo, incluso todo su reconocimiento por el bien de ellos, le da lo mismo, exactamente lo mismo. Mire, leamos en Romanos capítulo 9. Esto es el corazón de Pablo con respecto al pueblo de Israel. Mira lo que dice. Capítulo 9 de los Romanos. Verso primero vamos a leer. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Está sufriendo por el pueblo de Israel, que no quería reconocer ni vivir bajo el poder de Dios, muy parecido, sino bajo la ley. Estaba buscando la justicia en la ley. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo. Le da lo mismo su reputación, ¿se dan cuenta? Por amor a mis hermanos,
o a favor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces él prefería ser anatema, llamado maldito, profano, ¿ya? Separado de Cristo, lo cual es imposible, pero él daría todo eso por causa de mis hermanos. ¿No es el corazón de Dios acaso? ¿No es lo mismo? ¿No tiene el apóstol Pablo el corazón del mismo Cristo? Pero claro. Y aquí, en el verso 7 dice, y oramos, intercedemos ante Dios, que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros parezcamos aprobados, no estamos usándolo a ustedes para el bien nuestro, no eso. Sino para que vosotros hagáis lo bueno, lo que es de Dios. Aunque nosotros seamos como reprobados, no importa. Se da por ello, aún su reputación. Verso 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Es un poco extraño este término, pero algunos han tratado de buscar y uno ha tratado de buscar más o menos la idea que aquí está diciendo, porque dice, porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Entonces, o por la verdad, o a favor de la verdad. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va con la verdad ir en contra de la verdad? ¿Cómo es eso? ¿Ya? Pero en el fondo lo que quiere decir él es que si la verdad es la que está gobernando, no hay nada que hacer, no hay nada que replicar, está perfecto. Eso está diciendo, que si está bajo la verdad, no hay nada que replicar. Ahora, también algunos lo aplican al juicio. Si el juicio está hecho bajo la verdad, lo que sea bajo la verdad es correcto. Pero lo más probable que aquí es que ellos están diciendo, ¿qué vamos nosotros a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a hacer juicio? ¿Cómo vamos a castigar? ¿Cómo vamos a reprender si estáis bajo la verdad? Nada podemos hacer. Más o menos eso es. Entonces, podemos decir que si ellos anduvieran en la verdad, evitaría la acción del apóstol antes anunciada. Entonces, si ellos anduvieran en la verdad, evitaría la acción que el apóstol había anunciado previamente. Entonces, si ellos anduvieran en la verdad, nada se puede hacer contra la verdad, absolutamente nada. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo? Reconocer que están en la verdad y punto, y gozoso. No importa que ellos aparezcan como reprobados, no importa. Eso no, lo importante son los corintios. Él daría todo, así como por Israel daría incluso ser maldito, incluso estar separado de Cristo, por amor o por causa de ellos, y aquí le da lo mismo su aprobación, con tal que ellos estén en la verdad. Verso 9, el último verso que vamos a ver. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Entonces, este es la situación ideal que el apóstol Pablo espera de los corintios. La situación ideal. ¿Cuál es? Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. ¿Ya? Aquí hay un porqué. Y aquí puede ser causal. Porque si están en la verdad, eso causaría, dice, de que nosotros nos gozamos de que seamos nosotros débiles. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de no tener que aplicar el poder que Dios le ha dado y lo ha conferido para disciplinar. Entonces va a parecer como débil, como antes, porque él iba humildemente, no con ese poder de disciplinar y de cortar, nada de eso. Entonces dice, porque si están en la verdad, por esa causa, dice, nos gozamos de que o cuando, la palabra ahí es cuando, seamos nosotros débiles, es decir, cuando vayan. Y que vosotros estéis fuertes, poderosos en el Señor, no en la carne, no en la naturaleza humana, sino en el Señor, poderoso en Cristo. Eso. Dice, y aún oramos por vuestra perfección. Entonces, si ellos están fuertes, están encaminados hacia la dependencia de Dios y de su poder, dice, y aún oramos, intercedemos por vosotros, la misma palabra anterior, por vuestra perfección. Entonces, aquí la perfección significa que ellos sean equipados, ya que ellos sean, la palabra ahí, que sean, eh, haya un ajustamiento en su vida,
¿ya? Un ajustamiento espiritual. Ahí lo vamos a ver en Efesios precisamente. Dice, la perfección es un ajustamiento, implica un proceso conducente a una consumación, o sea que ellos cada vez estén más equipados, es como amoblar una casa, como equipar una casa. Cada vez van poniendo cosas que al final queda totalmente ya terminado ese trabajo. Entonces que ellos sean equipados, ¿verdad? Constantemente. La palabra viene la palabra amoblar, ¿ya? Eso. También viene de la palabra de arreglar las redes, de remendar las redes, arreglar las redes. Entonces aquí dice, y aún oramos por vuestra perfección, no solamente que estén en la verdad, no solamente que estando en la verdad sean fuertes y poderosos, sino que ellos vayan creciendo y vayan siendo equipados más y más para poder servir al Señor con poder. Pero ya están encaminados. Esa es la idea. Mire, leamos en Gálatas 6:1. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahí está la palabra, restauradle, ¿ya? Equipadle, ¿ya? Darle lo que necesita para su perfección. Con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿ya? Eso. Entonces, con espíritu de mansedumbre es que no con egoísmo, ¿ya? Sino con la idea de que sea para el Señor. Entonces dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no cualquiera puede equipar, no cualquiera puede restaurar a un hermano, no cualquiera, si no lo va a echar a perder más. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué tiene que ver mansedumbre? Humildad, sin egoísmos, para la restauración. Y en Efesios capítulo 4, verso 12. Veamos desde el verso 11, Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, es decir, con el propósito de perfeccionar, ahí está la palabra, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando dice a fin de perfeccionar, la palabra es equipar, completar, amoblar, ya completa y convenientemente, e incluso es estimular. Entonces, el Señor puso ciertos hombres en la iglesia que son los apóstoles y los profetas, que son los que fundaron. Los evangelistas, pastores y maestros, que seguramente pastor y maestro es la misma persona, la que enseña, la que alimenta, guía al pueblo de Dios con la enseñanza y la alimenta, con el propósito de equipar, amoblar, estimular, despertar también y amoblar completa y convenientemente, ¿bien? A los santos con esos dones. Entonces aquí dice, al final del verso 9, y aún oramos por vuestra perfección, ¿ya? Que haya un proceso conducente a una consumación en el sentido que sean completamente perfeccionados, completamente amoblados, completamente ellos también eh, perfeccionados o se puede decir también remendados, ¿verdad? Estas redes recuperados para Dios. Todo el daño anterior sea arreglado y sea remendado, arreglado para que puedan servir al Señor convenientemente. Bien, para eso. Entonces, eso es lo que espera. Y llegar no con dureza. Dice, no aplicar el poder que le he dado por la autoridad de Dios, sino llegar débil, humilde, que me humille Dios cuando esté entre vosotros, que lo humille Dios. Eso es lo que espera. Entonces, para eso el apóstol Pablo obra como Dios. Una y otra vez les da la oportunidad que ellos se vuelvan a Dios, que ellos obedezcan, que ellos reconozcan lo que recibieron a través del Evangelio, del ministerio y servicio del apóstol Pablo y de los que estaban con él. Que ellos se examinen, ya que están en la fe, si realmente Cristo está en ellos. Y si Cristo está en ellos, entonces, ¿por qué están bajo la ley? ¿Ya? Entonces, tienen que volver a ese poder, a esa dependencia plena de la persona del Señor.
y del poder del Espíritu de Dios. Y por supuesto, que opera a través de la palabra del Señor, para que ellos no pierdan el ministerio, el servicio de la enseñanza y del ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es decir, establecernos en el ministerio del Señor. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar. ¿Qué amor del apóstol Pablo? ¿Cómo insiste en que no quiere llegar así? Voy a ir, ya no seré indulgente, pero no quiero llegar así. Lo que yo deseo es que vosotros realmente os volváis al Señor. Porque disciplinar, ¿qué gano? Mejor hagan previamente un estudio personal, un examen personal, una autodisciplina en el sentido de que vosotros veáis si realmente tenéis lo que decís tener y no os pongáis bajo el yugo del error, sino bajo el yugo del Señor, que es más ligero, que es más fácil, su carga. Muy bien, querido hermano. Vamos a dejar hasta ahí el estudio. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, darte las gracias porque el apóstol Pablo, aunque vemos que el tema es la defensa de su apostolado, nos damos cuenta que su apostolado es un servicio paternal, sobre todo paternal. Él obra aquí como un padre que está procurando que sus hijos se vuelvan al Señor y se vuelvan a su padre, por supuesto, al apóstol Pablo, quien ha sido enviado por el Señor. Y nos damos cuenta cómo él manifiesta su amor, cómo él manifiesta el deseo de que ellos no sean disciplinados, sino que su deseo es que ellos maduren, que ellos puedan vivir bajo ese poder y también que ellos vayan creciendo y vayan siendo perfeccionados, teniendo todo, que no tenga nada en falta, que sean totalmente restaurados y sean totalmente fortalecidos y totalmente equipados para de esa manera, total y convenientemente, como veíamos en Efesios, y de esa manera poder servir al Señor a través del ministerio de aquellos que el Señor ha puesto en la iglesia. Ellos tenían ahora los dones de profecía a través de aquellos hermanos profetas estáticos por los cuales tú les dabas a conocer tu palabra. Estaba el apóstol Pablo a través de las cartas y de sus visitas. Estaban los hermanos que le visitaban, iba a ir Timoteo, Apolos les visitó, y tenían tanto ministerio, tanto que aprender, y tenían tu palabra, el Antiguo Testamento especialmente, para seguir buscándote en ello. Oh Padre bendito, queremos rogarte por nosotros también, para que nosotros nos demos cuenta de la importancia de la habitación del Espíritu Santo en nosotros, de que Cristo está en nosotros, y de tu palabra preciosa que nos has dejado, para poder alimentarnos y crecer en ella, para poder servirte según tu voluntad. Queremos darte las gracias que hay en tus manos, Señor. Rogamos por cada hermano, por cada lugar donde se reúne tu pueblo, para que tú lo guardes y lo cuides. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.